Seguimos en esta tertulia de jueves 10 de agosto de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Gloria Robaina, Ana Laura Pérez y Diego Irazábal. Vamos a otro asunto. La transformación educativa que está llevando a cabo el gobierno enfila ahora hacia la reforma curricular de bachillerato y de la UTU. Existe ya un borrador donde se marcan algunas pautas que buscan una mayor navegabilidad para el estudiante entre las diferentes opciones. Es decir, que si quiere cambiar de orientación, por ejemplo, sobre la marcha, no tenga que volver a empezar los cursos. Entre las modificaciones planteadas ha generado discusión lo que ha trascendido de ese documento sobre la asignatura filosofía, donde algunos docentes señalan que se reduciría su carga horaria en cuarto de liceo y se eliminaría en sexto. Un grupo de profesores de filosofía autoconvocados emitió un comunicado en el que critica el camino que se sugiere. Allí se afirma que la filosofía es imprescindible en la formación integral de todo ciudadano, por lo que acceder a ella es también un derecho cultural fundamental. El presidente de la ANEP, Robert Silva, escribió en Twitter hace algunas horas un comentario a partir de esta noticia. ¿Qué es lo que señala? Una nueva falsedad quedará al descubierto en pocas horas. Mientras tanto, la educación sigue avanzando en un proceso de transformación que no se detiene. A la espera de cómo se dilucida esto, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Es importante tener clases de filosofía en secundaria? ¿Cómo ven el asunto? Me tocan las generales. Habla la profe de filosofía. Claro. Arranca ella, te toca, Gloria. Me toca. No, en primer lugar, esta declaración de Robert Silva no me parece feliz. Digo, decir que estos son falsedades. Si de hecho hay un documento, sea borrador o no, que está planteando la reducción de horas de filosofía, me parece que eso, en vez de salir a decir que son falsedades, hay que aclarar exactamente de qué se está hablando. Eso es lo primero, o sea, no me parecen felices sus declaraciones. En segundo lugar, yo creo que acá hay un conjunto de temas que están tan entreverados que la pura filosofía me termina quedando atrás de todo y casi invisibilizada. Imposible. Vos sos profe de filosofía, antes que todo. No, eso es verdad. No, pero yo creo que acá se juntan las críticas, que pueden ser muy válidas, a la reforma educativa. Se junta el tema de que va a haber pérdida de horas docentes, se cuestiona al decir que va a haber menos horas docentes en filosofía, se cuestiona la tradicional educación del país, de Uruguay, que ha sido universalista, que ha sido enciclopédica, que ha sido humanista. Entonces allí hay un problema de fondo, que realmente, digo, una cosa es horas de clase específicas, otra cosa es esto, que tiene mucho más que ver con la educación, con los valores, con la formación de la gente. Se cuestiona, está toda esta crítica de que se está convirtiendo la educación en una educación utilitaria, que está al servicio del mercado de trabajo, que las medidas nuevas no son nuevas, que ya están implementadas. O sea, acá hay un conjunto de críticas que evidentemente no están dirigidas específicamente al tema de la filosofía, que tienen que ver con los grupos que están organizando sus movilizaciones para luchar, entre comillas, contra la reforma, y en definitiva lo que está planteando, o sea, porque a su vez lo que está planteando Aristimuño en el material que tuvimos para preparar esta mesa, yo creo que está bien. O sea, ella de lo que habla fundamentalmente es el tema de equiparar enseñanza secundaria y la Universidad del Trabajo, la UTU, la enseñanza técnica. Tradicionalmente también en Uruguay lo que tuvimos fue una educación muy clasista en ese sentido. O sea, teníamos el bachillerato, secundaria, que daba pase a la universidad, y allí iban los mejores, los no sé qué, intelectualmente. Y los ricos. Y los ricos, sí, o que económicamente, aunque siempre yo digo, también lo que defiendo es que la Universidad Gratis del Uruguay también ha dado la posibilidad a muchísima gente de hacer una carrera universitaria. Pero la educación no fue mirada en esos tiempos como una línea de continuidad. Entonces,
había una línea de continuidad primaria, secundaria, los que iban a ir a la universidad y los que iban a ir a la UTU. Porque incluso la UTU hasta era la hija pobre del sistema, porque iban los que no podían estudiar otras cosas, porque intelectualmente, bueno. No, esto que es un disparate. Que salir a laburar lo antes posible. Bueno, eso ni que hablar. Pero esto que es un disparate mayúsculo, me parece que con la propuesta, por lo menos lo que dijo Aristimuño en la entrevista de búsqueda, lo que se está haciendo de equiparar estas dos instancias educativas, de hacerlas, esto que ella dice, un bachillerato intercambiable, equivalencias curriculares, incluso el incorporar prácticas laborales, no solo está bien, sino que no tiene nada que ver con esto de que estamos proponiendo una educación utilitaria en función del mercado de trabajo, lo cual no estaría mal. Porque digo, también en esto hay que ser realista en materia educativa. ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué mundo estamos hoy educando a los muchachos? Y en ese sentido, si los seguimos formando en cuestiones que después no les van a hacer, no son herramientas que le van a abrir un mercado de trabajo, me parece que hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo hoy también en ese ámbito. Dejo la filosofía para la segunda intervención. No, me dejaste con el suspenso ahí. No, es que el tema de educación también me importa. A ver, Ana, ¿querés ir vos? Sí, a ver, a mí me parece que hay cosas ahí, digamos. Yo no soy docente y además vengo de una familia de docentes, entonces me cuido mucho de hablar de más porque después no puedo ir los domingos a comer ravioles a lo de mamá. Si digo cosas que son inapropiadas, pero... Te dan menos ravioles. Ahí está. Hay ciertas discusiones... No le manda la vianda, ¿no? No me manda la vianda, no, es horrible. No, hay ciertas discusiones que me parecen como que están viejas ya, ¿no? O sea, estas discusiones sobre, ¿no?, el mundo del trabajo y el no mundo del trabajo y la educación para el mundo del trabajo versus la que no es para el mundo del trabajo. Yo incluso si incorporo la filosofía en ese análisis, yo hice, y en algún momento lo voy a terminar, hice casi 2 años de Facultad de Humanidades, la licenciatura en filosofía, porque es algo que realmente me gusta, y yo siento que en mi trayecto educativo la filosofía y los docentes que tuve de filosofía me cambiaron la vida y me cablearon la cabeza y me enseñaron un montón de cosas que me resulta muy extraño que digamos que se diga que no sirven para el mundo del trabajo. Yo las uso todos los días, o sea, es como son esas cosas como binarias que me resulta, yo qué sé, la filosofía. Uno cuando estudia filosofía aprende a pensar, aprende a dudar, aprende a el famoso asombro filosófico, ¿no? Aprende a mirar las cosas desde un ángulo diferente, aprende a estudiar y a profundizar en los que vinieron antes, pero después para interpelarlos, para decir, bueno, todo bien, pero esto no me cierra, ¿no? Y me parece que eso, que te construyan eso a los 15, 16 años, es una herramienta que fortalece enormemente. Para mí fue un viaje maravilloso, y los docentes que más recuerdo de mi vida liceal son los de filosofía. O sea, entonces la verdad me resulta eso, y no puedo separar eso de mí, de ciertas habilidades que se supone que uno tiene en el mercado laboral, de la capacidad para negociar, para entender al otro, para conectar, para pensar afuera de la caja, esa frase famosa, ¿no? Todo eso es filosofía también, ¿no? O sea, viene de ahí, para argumentar, para construir argumentos sólidos, para defender lo que pensás de una manera inteligente y sólida. Todo eso viene de ahí. Entonces me parece que a veces tenemos discusiones, más allá de si esto es una decisión. Ahora está esto que dice Robert Silva, pero y esperemos que nada, me gustaría más que no fuera cierto. La verdad me parece que no es una asignatura que no debería estar en el trayecto educativo. A mí a veces lo que me pasa es que yo lo que siento con estas discusiones es que, y por ejemplo pienso en ciertas afirmaciones que hizo la precandidata presidencial Laura Raffo, respecto de esas cosas no sirven, esas cosas no son útiles. Yo siento por momentos
que estamos construyendo educaciones para ricos y para pobres, ¿no? Que al revés de lo o sea, concuerdo con lo que decía Gloria, pero siento que esto no lo resuelve. Que siento que creemos que alguna gente tiene que estudiar cosas que sean útiles para laburar y que los que venimos de otros trayectos, a eso sí tenemos tiempo para estudiar filosofía, para pensar, para estudiar historia, ¿no? Porque tenemos otra base y no estamos tan apurados. Y eso es lo que me incomoda de este debate. A ver, Diego, vos. De acuerdo, total. Sí, lo mismo. Además también estoy influido por las circunstancias para opinar el tema. Mi señora... Ay, se nos cortó. No me digas que es docente de filosofía. Profesora. ¿Docente de filosofía dijiste que ahí se nos cortó? No, es de inglés. Es profesora de inglés. Y me dijo, y yo estudié docencia, me metí esto por influencia de su profesora de filosofía en Roche, que le encantaba. Mira. Entonces me dice, te ayuda a pensar, esto como que es algo fundamental. A ver, yo creo que sí, sin duda, yo a priori, cuando nos plantearon el tema o vimos la noticia, obviamente uno no está de acuerdo con que saquen esas cosas, porque entiende, a mí me gusta mucho, ya lo mencionaba en unas tertulias a Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, que habla de los saberes, y justamente cómo la educación hoy tiene que ayudar a enfrentar las incertidumbres. Él dice, hoy por hoy navegamos en un océano de incertidumbres, donde lo que hay son algunos archipiélagos de certezas, pero no al revés. Y hay que enseñar la comprensión, y hay que enseñar la condición humana, porque si sabemos quiénes somos, entonces sabemos a dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos como humanidad. Hay que curar la ceguera del conocimiento. Dice, o sea, la filosofía es fundamental para eso, porque tenemos que tener un sistema educativo que prepare para la vida, porque ya vemos cómo el valor de la vida en el mundo y en nuestra sociedad está bajando, ¿tá? Y que prepare para el mercado de trabajo, porque la gente tiene que trabajar y tiene que vivir bien y tiene que tener ingresos, y estamos viendo y diciendo que los chiquilines tienen que ver que es mucho más importante estudiar y trabajar y no el camino fácil de caer presa. Se cortó. Ay, ahí se nos motivados. Corta un poquito, Diego, la comunicación. Se corta. Sí. Es el mate. Que los gurises, no, eso último nomás que estabas diciendo. Que los gurises tienen que estar motivados. O sea, un tema de nuestro sistema educativo es que como que uno tiene la sensación de que hay cosas en las que no se ha transformado, no se ha reformado. Lo que hay son pequeños ajustes. Es un sistema muy robusto desde la época bareliana, desde fines del 1800, desde la dictadura de la Torre. Nos enorgullece nuestro sistema igualitario. Es igualitario en el acceso, pero en el proceso es totalmente desigual, porque los que más desertan son los de los quintiles más bajos, ¿no? ¿Por qué se da tanta deserción? Y uno de los factores dicen que es la motivación, ¿no? Más allá de la situación socioeconómica, la motivación. Hoy lo hablábamos con mi señora, decíamos, es fundamental la filosofía, pero también nos acordábamos que había en algunos casos que era una masa, como decimos, a veces era una masa. O sea, lo bueno es si es una filosofía aplicada a la vida cotidiana, que te enseña a pensar. Sí, con 15, 16 años entendiste Platón, Aristóteles, pero desde algo tangible. Claro. No verlo totalmente alejado, decís vos. Exactamente, digo, que sea motivante a algo aplicable, que el chiquilín es como la literatura, lo mismo, hay que estimular la lectura. Ahora, ¿estimulás la lectura diciéndoles que tienen que leer la Ilíada de Homero, o estimulás la lectura haciéndoles leer lo que a los chiquilines hoy les interesa, quieren leer? Bueno, digo, tenemos que adaptarnos. Me parece que ahí capaz que son los programas, los planes los que se tienen que adaptar un poco, ¿no? Okay. Que en este país cuesta mucho cambiar esas cosas. ¿Los programas, dijiste? Los programas, ¿no? A veces. Esteban. Perdón, este es un tema que forma parte de los debates principales en el mundo, no solo educativos. Es verdad. Segundo, ¿para qué sirve la filosofía? Para nada. Sirve para vivir. Nada más que para vivir. Nada menos. Es decir, no hay absolutamente nada sobre la tierra humano que, digamos, hasta podríamos decir que es una de las grandes diferencias de los seres humanos con los animales, que la filosofía, que no quiere decir recitar que lo que dijo Platón
los escolásticos o los más modernos, o Gramsci. No, es otra cosa. Lo definió muy bien Ana Laura, así que no me voy a extender sobre eso. Yo estoy orgulloso de un país donde se empezó a pavonear el tema de sacar la filosofía de la enseñanza y nos permite pasar a la ofensiva con decenas de miles de firmas recogidas en 2 días, donde la gente plantea que hay que oponerse a ello, venga de donde venga, pero que es una tendencia, ¿tá? De que hay que la modernización de la educación pasa por el empobrecimiento espiritual de la educación, no es solo la filosofía. Y en el Uruguay nosotros tenemos una tradición. La base de la reforma valeriana es profundamente, desde Varela, es profundamente filosófica. Sin duda. No es técnica, es pedagógica, ¿no? Pero también es con una alta componente, en un muchacho de 33 años, con una alta componente filosófica, que fue continuada por las asociaciones de defensa de la escuela pública, etcétera, etcétera. Yo voy a perder un minuto en demostrar qué fuerza puede tener la filosofía desde el punto de vista de lo que nosotros somos como mesa de los jueves en la política. Y lo voy a demostrar a través de lo que me pasó a mí, en mi vida. Yo tengo 60 años de hacer política. Una de las componentes originales de lo que se llamó el marxismo-leninismo era la filosofía. El problema es que se transformó de tal manera en un esquematismo, en una filosofía de manuales y de dogmas, que mató la esencia del pensamiento, primero de Marx y después de todo lo que vino. Nuestro gran fracaso, sí, es el fracaso económico, es, digamos, el fracaso del punto de vista político. La gente llegó a un nivel que no quería más, no vino la CIA a desplazarnos de todos los países. ¿Qué vino? La pérdida del sentido crítico, el combate contra el sentido crítico, que no fue solo Stalin, que continuó después. Y en mi vida de 60 años, la mayor derrota de mi vida, la personal, todos saben cuál es, porque son dolores personales, ¿no? La muerte de mi hijo. Claro. Pero desde el punto de vista de mi vida, es haber perdido el sentido crítico. Porque no se puede avanzar. Y una filosofía y una concepción política que plantea como tema fundamental el progreso. ¿Hubiera sido posible la Revolución Francesa sin el iluminismo? No hubiera sido posible. ¿Qué es lo que me asusta a mí de este siglo tan parecido al siglo XIV? Peste, guerra, y además cambio climático. Hubo un cambio climático en el norte de Europa que fue irreversible. ¿Qué es lo que más me afecta? Que en ese mismo momento se estaba empezando a gestar el 400 italiano. Y muy poco después 400 el 500, que son las bases sobre las que después se construyó, porque no es solamente arte, es también política, es también Maquiavelo, es también grandes pensadores, grandes literatos como Dante, Petrarca, etcétera. Pero ¿qué pasa? No hay ahora eso. Y una de las tendencias que existen es la filosofía. No tiene que ver con la política y es una base fundamental de la educación, de la política, siempre y cuando no se considere que la filosofía es la historia de los filósofos. Claro. Hay una película, una serie de muy buena, de un catalán. ¿Merlí? Sí, que en realidad es la historia, muy buena porque te hace una síntesis muy bien hecha y te la asocia a la vida de los muchachos. Pero si no está asociado a la capacidad de entender el mundo actual, no es filosofía, es otra cosa.
Sí, A ver, ¿qué dice la profe? De entenderlo y de tener un espíritu crítico, claro, frente a la realidad, bueno, en primer lugar, coincido con Ana Laura. Yo también, a mí siento que me cambió la vida. Empieza en mi primera juventud, digamos, a los 16 años, en cuarto de liceo, que es cuando uno tiene el primer contacto con esta materia, que además, increíblemente, yo, colegio católico, la materia dada por una monja catalana, con todas las limitaciones que eso podía tener, y sin embargo me cambió la vida. O sea, y yo a partir de ahí empecé como a sentir que eso no solo me identificaba con lo que quería hacer, con lo que quería hacer y ser, sino que bueno, lo elegí como mi vocación, y cómo canalizarlo en un país como Uruguay era a través de la docencia. Lamentablemente el país vivió los procesos que vivió y me cortaron la carrera. O sea, yo creo que hubiera seguido toda mi vida haciendo eso, si no es que me hubieran echado de la educación en la época de la dictadura. ¿Quién te echó? La dictadura. Exacto. Te echó por doble condición. Pero tú por sabes que además, lo que vos eras y por ser profesor de filosofía. Hay que hablar, y por el ámbito familiar también. También, bueno, pero no tengas duda que no eran amantes de la filosofía. No, eso, pero por favor, te voy a decir más, esto es una anécdota increíble. Yo, porque esto tiene que ver también con los programas de filosofía. Yo creo que acá se dijo, o sea, en primer lugar, la definición de Ana Laura de para qué es la filosofía, y lo que ha dicho ahora Esteban, yo no voy a abundar sobre eso porque lo han explicado clarísimamente, pero voy a contar específicamente esto. En los programas de filosofía teníamos psicología, que hoy incluso es hasta un disparate pensar que tenemos que cosas. Pero bueno, se entendía la psicología como una rama que se había ido desprendiendo de la filosofía, como otras, como la ética, como la estética, como la lógica, o sea, distintas cuestiones que hoy se analizan con criterio. No criterio global de que todo lo envuelve la filosofía, sino cada una con sus perspectivas y sus caminos. Y en el programa, por supuesto, teníamos el tema inconsciente. Ahora, en el tema inconsciente yo no podía dejar de hablar de Sigmund Freud. O sea, ¿cómo vas a dejar de hablar de Sigmund Freud en un tema donde tenía así una identidad que yo decía, es hablar de historia del país sin nombrar Artigas? Entonces, bueno, específicamente por eso fui destituida. Primero, comunicado al colegio en el que estaba trabajando de que se me cortaba la posibilidad. Yo no pude ir a tomar los exámenes de febrero, o sea, terminé mi curso de filosofía en el año 73, eso terminaron los cursos en diciembre, en ese periodo sí tomé exámenes, paso a febrero, y en febrero el colegio me comunica, y de los liceos públicos donde estaba trabajando también, de que no podía integrar las mesas de examen. Entonces, clarísimamente la filosofía y la democracia. Perfecta de lo que vale la filosofía. También para defender la democracia. Exactamente, iba a ese punto, ¿no? La relación de la filosofía y la democracia, que en el material que estuvimos viendo, hay una autora que específicamente lo relaciona con eso. Pero entonces, volviendo a los programas, bueno, en primer lugar, es indiscutible la importancia que tiene la filosofía dentro de la formación. Porque es esto, es educar al ciudadano, es educar el espíritu crítico, es educar el análisis de la realidad, es dar instrumentos de la rigurosidad del pensamiento. O sea, ni más ni menos que el pensamiento y el razonamiento, que son dos facultades de lo humano, tener esa posibilidad que tenemos de desdoblarnos en poder analizar lo que tenemos delante y decir, bueno, esto cómo se conjuga con los valores o no, y ahí la relación con la ética, ¿no? Cómo eso de alguna manera se articula con lo que yo creo, con lo que siento, con los valores que tengo. Entonces, ahí si vamos a los programas de hoy día, yo no quiero hablar de esto porque hace muchísimos años que estoy desvinculada de la docencia directa. Entonces, si yo analizo los programas que a mí me tocaron desarrollar, uno dice, sí, claro, Platón y la alegoría de la caverna, Descartes y el discurso del método. Cuando íbamos a las áreas del conocimiento, cómo se forman los conceptos, cómo funciona el acto voluntario. O sea,
de alguna manera desarrollábamos temáticas que obviamente hoy, al día de hoy, creo que no estaríamos aportando en esto que pensamos que la filosofía tiene que hacer, que es enriquecer la capacidad crítica de los chicos, el pensamiento, o sea, el desarrollar el pensamiento sin compromisos. Hay una frase que tenía que ver con eso, ¿no? El poder ser y no dejarlo atado a ninguna, no dar nada como verdad dogmática, o sea, separarnos del dogmatismo y poder libremente cuestionarnos lo que tenemos delante. Ahora, una cosa que me llamó, si tengo tiempo, que me llamó la atención, cuando empiezo a mirar también un poquito esto del grupo de docentes que está reclamando sobre este tema y demás, hay una cosa que se llama filosofía y crítica, o sea, como aparentemente como que hay dos áreas que se están dando en esta materia, que son filosofía y crítica de saberes. Y las horas que se estarían disminuyendo son las que tienen que ver con esto que se llama crítica de saberes. Yo creo que aquí lo que hay es una contradicción. Si la filosofía esencialmente no es una crítica de saberes, ¿de qué estamos hablando? Entonces me parece que también sería bueno el cuestionarnos hoy qué se está dando, cómo se están dando los programas y qué es esto de separar por un lado filosofía y por el otro lado crítica de saberes. Mira, hablando de la filosofía y la política, Javier dice desde la audiencia: la decadencia de la política empezó cuando los presidentes y dirigentes políticos empezaron a escuchar más a los publicistas y dejaron de escuchar y leer a los filósofos y filósofas. Apoyado Así totalmente. Estamos. Hay algunos candidatos en el exterior que están incorporando filósofos a sus campañas. Sí. Como parte del equipo de asesores. Es una nueva tendencia que se da, porque la filosofía en algún caso está en auge. Pero es verdad también lo que decía Esteban, sí, ¿no? De que se está cortando en varios países. En varios países se está cortando, en España, ¿no? Y además, algunos procesos políticos no tienen una base filosófica escondida, pero no explícita. Y son los más de derecha. Claro. A ver, Ana. Preguntarle qué filósofo apela. Hay programas como el Plan Ceibal que tiene filósofos que son asesores. Javier Massa es asesor por ejemplo. de Ceibal, por ejemplo. Sí. O sea, en realidad, digamos, los filósofos pueden funcionar. Yo qué sé, las veces que he tenido, en los programas que he hecho y he abordado temas de todo tipo, yo he invitado filósofos a reflexionar sobre temas que son de todos los días, porque generan eso, abren mundos, cabezas, y interconectan eso que nos puede parecer tan lejano como Descartes o... Yo qué sé, yo he tenido conversaciones con mi hijo que tiene 11 años sobre moral kantiana, claro. porque está todos los días eso, porque una de las bases de la moral kantiana es ¿qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo que voy a hacer yo ahora? Y me parece tan actual, y un niño de 11 lo entiende perfecto y lo aplica a su vida y lo incorpora. Entonces, el famoso imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico. Claro, entonces, nada, me parece que incluso se puede la alegoría de la caverna para mí es recontraactual en un montón de aspectos. O sea, de hecho hay hasta memes de gente mirando un teléfono y en una caverna, ¿no? O sea, esta idea de que estoy todo el tiempo mirando un celular y es casi como la alegoría de la caverna. Entonces se puede, Merlí, como decían, mostraba muchas de esas cosas, pero se puede trabajar eso. Entonces me parece que, nada, a mí yo soy muy poco objetiva, para mí la filosofía es una cosa que está en todo. Acá hace, 3 años ya casi que tenemos la mesa de filósofos y es un éxito. Es un éxito en cuanto y sobre todo eso, cuando tratamos aspectos de los días, a la vida más diaria y cotidiana. Exacto. A veces cuando es más de un autor que capaz que la gente no lo siente tan cercano o no lo tiene tan claro, bueno, capaz que genera otra cosa en la audiencia, pero con esto, cuando tratamos temas de la vida cotidiana, siempre ayuda y tiene muy buena aceptación entre los oyentes. Diego. Lo que decían recién de los políticos, ¿no? La filosofía en la política. Siempre me acuerdo de Baz Ferreira en Moral para Intelectuales, que habla también de que hay 2 errores que el ser humano no puede cometer, que uno es no interesarse en política y el otro es interesarse exclusivamente en política. Y quien está metido exclusivamente en política, está todo el día siendo un político, la política te inferioriza, te estrecha, porque vos estás todo el día con la calculadora electoral en la mano, estás todo el día con el tema de la estrategia electoral y política, ¿tá? Entonces, a mí es un caso, yo soy politólogo, estoy dedicado a la actividad política, pero claro, la política te chupa, y si no lees, y si no tratás de
de filosofar un poco, te convertís, eso te va estrechando la mente y te convertís, ahí donde entras a ser el político de cuarta. Esa es la esencia de la filosofía. Y lo otro preocupante es también, ahí va, cómo los programas se adaptan en un momento en que la muchachada realmente necesita de buena filosofía para ver otras cosas en la vida. Vos hablás con todos los docentes y todos hoy te dicen de realmente la cantidad de problemas con los que los gurises llegan. Yo creo que en mi época acá en Flores, cuando iba al liceo y todo, y llegábamos y por lo menos nosotros estábamos para eso, para ir a estudiar, ¿tá? Y eran las horas que teníamos que estar en el liceo. Hoy los gurises van al liceo y tienen un montón de problemas, muy dramáticos incluso, historias de vida, de trayectorias, situaciones familiares que los están marcando. Entonces, es evidente que no están para recibir información enciclopédica y les transfieran información filosófica y se tengan que aprender de memoria cuándo nació y cuándo murió Nietzsche y dónde y lo que dijo, pero sí una visión filosófica que les ayude a enfrentar el momento que están pasando en la vida y ser resilientes y ser creativos y tener una visión para adelante que los haga encontrar el sentido de la vida. Ahí vamos a las cosas más fundamentales. Está bárbaro la educación para el trabajo, pero sobre todo la educación para encontrar el sentido de la vida, ¿no? Esteban, ¿te queda algo? Sí, la filosofía tiene que ver, es hasta su nombre, ¿no? Amor a la sabiduría. Tiene que ver con todo. Particularmente, a mí me interesa mucho, tiene que ver con la vida. Esa frase, no sirve para nada, sirve nada más que para vivir. Me parece que, la repito porque me parece que sintetiza todo. Sí. Tiene mucho que ver con la política, mucho que ver. Cuando no tiene que ver es un empobrecimiento terrible, no de la filosofía, sino de la política, y mucho que ver con la economía también. Es decir, pero voy a tomar el extremo, lo más moderno, que es la inteligencia artificial. Que hay dos actitudes, siempre la hubo en la historia de la humanidad, frente a fenómenos absolutamente nuevos. Lo hubo en la Revolución Industrial, la hubo en los momentos de la sustitución de los seres humanos frente a un telar, cuando eran máquinas. Es decir, la hubo siempre. ¿Qué es? Combatirla, enfrentarla, o entenderla e integrarla a un proceso de civilización. Es cierto que con la Revolución Industrial empezó el proceso de la sociedad capitalista. No hubiera habido acumulación capitalista a través del feudalismo. No es que era la cantidad de plata, era lo que se producía para distribuir. Ahora, el corazón de cualquier relación entre el ser humano y la inteligencia artificial es en primer lugar la filosofía. En primer lugar. No es una legislación determinada. Claro. No es. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenemos que evitar? Que el hombre pierda protagonismo en la civilización y en las sociedades. Y no lo pierde porque algunas profesiones se destruyan, que van a pasar, etc. Lo pierde si no está en el centro de la civilización. Nunca en la historia de la humanidad hubo un momento donde eso estuvo tan en peligro. Uh-huh. Estuvo en peligro en otras circunstancias, sí, con los poderes absolutos. Claro. Absolutos y totales. Si eso fuera una manera al estilo, pero brutal, de la inteligencia artificial, en que se sustituía el papel del ciudadano, el papel de los obreros, el papel de los intelectuales, el papel de los artistas, y sin embargo fueron capaces, con las diversas policías de todo tipo, ¿tá? Porque viene desde las dinastías chinas hasta Stalin o Hitler, que son diferentes, yo quiero decir que cuando uno se pone todo en el mismo plan, está equivocándose, pero fueron capaces de construir espacios, etcétera. Ahora con la inteligencia artificial estamos a prueba, a nivel global, a nivel como nunca estuvimos, con una calidad del peligro que nunca tuvimos. Si pensamos que eso se va a resolver
tecnológicamente estamos totalmente equivocados. La única alternativa es un aporte de el espíritu crítico más profundo, que viene, sí, de los grandes pensadores filosóficos. Tengo varios mensajes de la audiencia y muchos que recuerdan que el ministro de Educación y Cultura es doctor en filosofía, que seguramente dicen tiene para aportar en este debate. Lo escucharemos seguramente. Después hay varios que preguntan, la serie a la que hacía referencia Esteban es Merlí. Y después Mercedes, por ejemplo, dice: recomiendo Ética para Amador de Fernando Savater, filosofía y adolescentes, dice. Ana Laura Pérez, Gloria Robaina, Diego Irazábal, Esteban Valenti, gracias a los 4, como siempre. Nos reencontramos en breve. Muy bien. Ojalá. Sí, nos vemos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.